Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia vamos a iniciar la jornada de entrevistas precisamente con el general de policía Alain Luna, director de investigaciones de la Policía Judicial. Lo hemos invitado precisamente para hablar de algunos temas vinculados con la inseguridad, pero uno de ellos tiene que ver con la actuación firme que el Estado ecuatoriano lo hiciera este domingo en la provincia del Napo frente a la presencia de quienes explotan irracionalmente la minería ilegal. El Ecuador se ha abierto a la explotación racional, a la explotación que tiene el permiso ambiental, que hace minería formal, minería con concesiones, pero no la minería ilegal. Ya tuvimos el ejemplo del caso de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, el caso de Zaruma, hace décadas lo de Nambija. Esto no es un buen indicador para la economía ecuatoriana, sino para la destrucción de la naturaleza. General Alain Luna, quiero ilustrar lo que la semana anterior aquí se denunció. El asambleísta Fernando Villavicencio señaló sobre el tema de la explotación irracional en la provincia de Napo. He solicitado al ministro de Energía que remita toda la información de las concesiones mineras en la provincia del Napo, en particular las operaciones ilegales de minería ilegal que están siendo este rato cuestionadas por la sociedad amazónica en torno a varios ríos que son afluentes del río Napo, en particular al río Yutsupino, donde tenemos evidencia de una auténtica tragedia ambiental y social. Y anuncio que para la próxima semana he pedido la comparecencia de las autoridades del Napo, todas las autoridades. Aquí son responsables por acción y omisión, y también de las autoridades, exautoridades de los gobiernos anteriores, que fueron las que adjudicaron crímenes de mineras. Son, quiero decirles, 153 concesiones mineras en la provincia del Napo, en una de las provincias que pueden llamarse como las fuentes más ricas de agua de la cuenca amazónica ecuatoriana. Nosotros vamos a investigar a familiares del expresidente Moreno, que según las denuncias estarían vinculados a estas acciones de minería ilegal y también de minería legal. Esto de minería legal es entre comillas, porque de acuerdo con la Constitución, ¿sí?, y de acuerdo con la ley, no está permitido hacer minería en zonas protegidas, en fuentes de agua y a orillas de los ríos. Estamos hablando de esta minería aluvial metálica, sí, que se desarrolla a orillas de los ríos, lo cual realmente es un delito ambiental que está generando gravísimos impactos en la cuenca baja del río Napo. Fernando, ¿y cuáles asambleístas están mezclados en esto? Bueno, tienen que responder los asambleístas de la provincia del Napo. Y también le he pedido ayer, no tengo nada que ocultar, ayer le he llamado al director de la Agencia de Regulación y Control y le he pedido que revele los nombres en las próximas horas. Está obligado a entregar los nombres de los propietarios de la maquinaria. Estamos hablando de aproximadamente 150 equipos entre retroexcavadoras, volquetas y otros que se movilizan libremente en la provincia del Napo a la zona específica del río Yutsupino. También el señor ministro de Transporte tendrá que responder quién autorizó la movilización de este equipo pesado. Bien, precisamente este domingo hubo el gran operativo del Estado ecuatoriano, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. General Alain Luna, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo se desarrolló este operativo en la provincia del Napo? ¿Qué encontraron? ¿Cómo actuaron? ¿Qué hicieron? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Seguramente también estará escuchándonos el señor asambleísta Fernando Villavicencio, a quien hacemos llegar también un saludo a través de este medio, atentos precisamente a lo que él ha manifestado en días anteriores. Desde hace un tiempo se venía ya planificando la intervención por parte de las fuerzas del orden y por disposición de nuestro gobierno a este sector de Yutsupino, que ha existido siempre y existirá dificultades, pues es obvio,
no es sencilla la acción policial, ni tampoco es el hecho de armar un operativo de un día para el otro, se requiere una planificación minuciosa. Sí, hemos intervenido con aproximadamente 700 servidores policiales apoyados por 800 funcionarios, igual aproximadamente de nuestras Fuerzas Armadas en esta zona. Lo hicimos el día de ayer. ¿Qué hemos encontrado? Lo que ha denunciado justamente el asambleísta Villavicencio y muchos otros sectores y nuestra prensa, una devastación de lo que es la ecología, una explotación irracional en el cauce del río Yutsupino por un área aproximada de 7 kilómetros, que es indescriptible porque realmente es muy fuerte lo que observó allá. Diferente sí a otro tipo de explotación en otras áreas del país, pero sí llama mucho la atención, por ejemplo, el que la propia ciudadanía del sector apoye esta actividad irracional. Entonces nos encontramos frente a un tema de opuestos y diríamos de contradicciones, porque por un lado la mayoría de nuestros pueblos ancestrales manifiestan pues la defensa de la Pachamama, la defensa de la ecología, del agua, de los ríos, del campo, y por otro lado pues están facilitando e inclusive también prestándose para esta explotación irracional que contamina terriblemente todo lo que es la ecología. Podrá ponerse muchos pretextos, muchas justificaciones, que la falta de ingresos, el descuido social, la desigualdad, pero realmente eso no justifica cuando usted tiene una lucha de años precisamente velando por el bien de la naturaleza. ¿En qué dificultades? ¿Por qué es lo complicado de actuar? Porque precisamente existe o se tiene presunción o conocimiento de que varias agrupaciones, varios ciudadanos con diferente grado de influencia pueden estar inmiscuidos o financiando este tipo de actividades. Y por ende, el sigilo de una operación tan delicada como es esta, es muy difícil mantenerlo. Nosotros hemos estado monitoreando a través de varias herramientas tecnológicas, porque no es tampoco fácil ingresar, pues identifica rápidamente al extraño en ese tipo de zonas. Hay territorio donde siempre es complicado el ingreso, pero es complicado siempre para la fuerza del orden. Para los que están delinquiendo es muy fácil. Entonces, habíamos tenido un control ya desde días anteriores de la actividad, de cuántas máquinas aproximadamente íbamos a encontrar, cuál era la acción a determinar. Y dificultades, la dificultad principal es con las máquinas, Miguel, porque nos encontramos ante un sistema en el que este tipo de maquinaria no tiene un control riguroso de su permanencia en el país. O sea, es decir, es diferente a un vehículo en que usted sabe quién es el propietario, tiene la placa y responde una institución y existe un sistema computarizado donde usted puede determinar a quién pertenece o si está legalmente ingresado al país. Que es complejo esto de la maquinaria pesada, pues porque no existe este control riguroso, y también el tema de la importación o el tema de armar una máquina también por partes dificulta este accionar y control. Luego, al ingreso nuestro, si bien hemos encontrado algunas máquinas que no justifican su presencia en el lugar, porque usted no puede tener cuatro retroexcavadoras en un área de 2-3 hectáreas de una finca y que le digan que es para la situación agropecuaria. O sea, eso es irracional, eso no es creíble. Pero nos encontramos también frente a la ley. Nuevamente, lo que siempre nosotros manifestamos, que debemos ir a una revisión de la ley. Eso es urgente. El país demanda, requiere una reforma urgente,
nosotros mismos hemos padecido un viacrucis, Miguel, pese a que está aquí la señora ministra de Gobierno dándonos todo su apoyo y poniendo la cara frente a muchas autoridades, hemos sufrido un viacrucis para obtener las órdenes de allanamiento, peor, las órdenes de decomiso. Y cuando usted encuentra más de 80 máquinas o 50 máquinas, no es pues como un automóvil que usted lleva una grúa y lo lleva y lo saca del lugar. Necesita una serie de instrumentos logísticos, entre ellos una cama baja, y poder encender esa maquinaria. Todo eso dificulta. Y cuando tenemos unas leyes que a sabiendas de que están destruyendo la naturaleza, nosotros no podemos ni siquiera pasarle una franelita a la pala de esa retroexcavadora porque ya somos demandados. Peor destruirla, cuando lo que deberíamos es destruir esas máquinas tal como destruyen la naturaleza, tal como están generando enfermedad a los ciudadanos, no solo de ese lugar, sino río abajo, y también la consecuencia que puede tener más adelante una crecida de el río, en este caso, en este sector, Miguel. Difícil, inclusive decepcionante, ver la actitud de algunas autoridades judiciales que se esconden para no dar la autorización del ingreso y de los allanamientos a esos lugares, y tener que acudir nuestra premier, nuestra ministra de Gobierno, a través de sus similares, de nuestra fiscal general, con un apoyo enorme. Mi aplauso a la Fiscalía por el apoyo que nos ha dado, pero asimismo con autoridades no de alto nivel, pero sí de operadores de justicia que le ponen toda traba para que usted pueda ingresar y actuar, y sin interesarles mayormente lo que está sucediendo en este territorio y lo que están destruyendo el país en cuanto a ecología. Entendemos, general Alain Luna, la complejidad, porque aquí habrá cabezas que son los que dirigen desde fuera de estas acciones, que habría que llegar también a los autores intelectuales, porque por los testimonios que veíamos este domingo, hay gente que le alquilan $30 la hora, $40 la hora para su retroexcavadora. Es decir, esta es una suma de acciones. Ahora, es muy grave lo que usted denuncia, la falta de acompañamiento, porque aquí debiera estar el Estado. Ustedes que ponen el cuerpo al frente de los operativos con Fuerzas Armadas, se arriesgan. Mientras tanto, las autoridades, como esto es en el debido proceso, bien decía usted, para los que están en el margen ilegal, actúan sin ningún permiso. Pero ustedes tienen que esperar la autorización, la resolución del juez, el allanamiento. Es decir, esto le torna mucho más complejo. ¿Cómo cree que debiera articularse esto para que acompañen estas autoridades locales, incluso de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo es que no ven estos grandes operativos de poner grandes máquinas en sitios tan visibles y que no han hecho nada? Justamente ayer estuvimos desde las primeras horas de la mañana acá en Yusupino, nuestra ministra de Gobierno, el señor ministro de Defensa, mi comandante general, el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y varios fiscales que llegaron desde la ciudad de Quito a apoyarnos. ¿Qué hemos tenido? Sí, hemos tenido la participación activa de nuestra Fiscalía General del Estado, de nuestro Consejo de la Judicatura, del señor presidente de la Corte, pero sí nos encontramos con dificultades locales, con dificultades que nos generan un retraso de horas, que son valiosas, y que son valiosas porque en cuestión de minutos, una máquina de estas puede salir del cauce del río donde estaba operando, como efectivamente es lo que ha sucedido, a esconderse en una finca que está al frente en los poblados, y que no necesita, pues, usted la justificación de 4, 5, 10 retroexcavadoras para hacer un orificio, un hueco que le permita sembrar una planta. Entonces esto es irracional, pero lo más irracional es no poder tocar esas máquinas, es saber que destruyen la naturaleza
pero que usted esa máquina no puede pasarle, como le decía, ni una franela. Cuando lo ideal, si está establecido en algunas normas, que usted puede destruir esas máquinas, tal como destruyeron el sistema ecológico, resulta que muchas personas, pues ante la reacción o el temor de un pronunciamiento de garantista constitucional, pues se inhibe de ordenar la destrucción de estas máquinas. Entonces, es difícil pues contar con unas 50, 60 plataformas de cama baja para poder sacar esa maquinaria y luego el enfrentamiento contra la ciudadanía, los supuestos propietarios, porque el propietario real no existe por ahí, y por la fuga de información. Esto es complejo, pero lo más duro es saber que la ciudadanía del sector no hace conciencia del daño que está acarreando esta explotación ilegal a su salud a futuro. Eso es sumamente preocupante. ¿Qué deberíamos hacer? El gobierno está actuando, por eso está aquí la fuerza pública, por eso están aquí varios ministros. El gobierno y el Estado está actuando, pero sí, pienso yo, y una opinión muy personal, no como el general, sino como el ciudadano Alain Luna, el que yo creo que es el momento en que las instituciones pasemos a tener un control y una autodepuración a través de diferentes pruebas que sí es factible. La policía lo ha hecho y con toda la serie de pruebas que tenemos nosotros para podernos autodepurar, existen algunas aristas también por ahí, pero las otras instituciones también debemos hacerlo. Hace muchos años algún fiscal protestaba diciendo que habían manifestado el poder someter a los funcionarios a pruebas de confianza. ¿Cuál es el miedo a las pruebas de confianza? Si yo no infrinjo, he pasado como 7 veces el polígrafo. No sé que no es la última realidad de esas pruebas, pero hay pruebas de confianza, pruebas de control económico, pruebas toxicológicas, en definitiva varias, y yo creo que las instituciones, como ciudadanos, debemos demandar que las instituciones se sometan a este tipo de pruebas para garantizar la idoneidad de sus funcionarios. Esa es una de las acciones principales que deberíamos hacer, a más de sumado al cambio del sistema de leyes que realmente son extremadamente garantistas para aquel que delinque y súper formales para aquel que respeta la ley y que trata de hacer cumplir la norma. General Luna, ¿cuál fue el acompañamiento local? Porque se entiende, para una explotación racional tiene que haber autorización del gobierno autónomo descentralizado, ARCOM, es decir, la participación de la ciudad, de las instituciones. En el caso de los operativos, acciones y decomisos, también debe estar el fiscal, y esto no es nuevo, nos consta hace años, cuando desde Fuerzas Armadas en la selva amazónica había que esperar para hacer un decomiso de gasolina blanca, de estas acciones irregulares, esperar que el fiscal venga, verifique, pero el fiscal no asoma 3, 4 horas, o el juez que tiene que dar la orden de allanamiento no asoma. ¿Cuál ha sido el acompañamiento en esta ocasión de las autoridades locales en donde usted está hoy allá en Napo? Bien, sí, tuvimos la participación el apoyo del señor gobernador, estuvo presente, un apoyo total. Mire, uno tiene que reconocer a los buenos funcionarios y aprovechar estos espacios. La señora fiscal María Luisa Araujo, fiscal local, nos dio todo el apoyo, desde anteayer apoyándonos, pero nos encontramos frente a otras realidades. Una cosa es el pedido que realice el fiscal acertadamente, pero otra cosa es que la siguiente instancia autorice el desenvolvimiento, la ejecución de los pedidos de fiscalía. Y además hemos claro, estado aquí también... General Luna, en este caso, juez o jueza de la localidad. Claro, sí, yo me abstengo en este momento, obviamente, de dar detalles, a sabiendas de que lo que yo digo es fuerte y puede traer alguna consecuencia, pero es que ya es momento en que nosotros hablemos las cosas claras y transparentemente. No podemos seguir luchando contra la impasividad, la indolencia de quienes están obligados por mandato constitucional a defender los derechos, sí, de todos, pero entiendo que más de los buenos, pues de los que están actuando dentro de la ley y que están cumpliendo con un clamor local y nacional en cuanto a la devastación de la ecología.
Y en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados locales, General Luna. Sí, está la participación, siempre las buenas intenciones, pero no de la actividad tiene que ser efectiva. Y si esto ha venido sucediendo, pues no es que fue en 2 días, tuvo varios tiempo actuando, y por eso es que hay que hacer un análisis de todas las instituciones, inclusive de nuestra Policía Nacional y del resto de instituciones, pues porque no es que cayeron del cielo esas máquinas, han de haber circulado por algunas vías, y también los organismos que tienen que controlar vuelvo al término, las maquinarias que ingresan y que salen. Ahora, lo que sí hay que resaltar es el apoyo que hemos tenido de un sector indígena, de confederaciones que sí están luchando contra la minería ilegal, y nos han dado respaldo no solo en marcha, sino en conversaciones que tuvo nuestra señora ministra con ellos el día de ayer. Pero también hemos escuchado discursos de dirigentes sociales, de dirigentes del sector indígena, una parte, por cierto, en donde siguen defendiendo. Dicen que defienden la vida, el medio ambiente, que no se toque, que haya la consulta previa de la minería, y sin embargo están aupando estas acciones ilegales, estas acciones irregulares contra el mandato de la ley. Sí, muchos de los ciudadanos ayer tuvieron una actitud no violenta, pero sí beligerante frente a nuestra ministra de Gobierno. Conversaron con ella y le decían que cómo es que nosotros queremos sacar esa maquinaria e impedir esta actividad cuando les da la oportunidad de generar un ingreso que ellos no lo tienen. Sí, pero el ingreso que están generando está precisamente causando daños, ¿no? Y a futuro a la salud de los ciudadanos y de sus hijos y en definitiva de su descendencia. Una tarea difícil, Miguel, como yo le había dicho al principio, siempre para mí es muy grato hablar en este medio de comunicación. Tenemos precisamente que ya mismo terminar, con todo respeto para los ciudadanos, por una actividad operativa que tenemos, pero yo le agradezco a usted y resalto justamente la labor de Radio Democracia en tratar este tipo de temas, en dar la oportunidad para que nosotros podamos dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que está pasando, y también pues ser rigurosos y exigentes en algunos temas que nos encontramos nosotros, incito, y entendiendo y pidiendo siempre que al Ecuador tenemos que, sí, transformarlo, pero todos sumando, todos aportando y guiados hacia un mismo norte con las políticas del gobierno y del Estado y la propia conciencia y responsabilidad social, a fin de evitar este tipo de temas y que no se expanda a otros lugares del país, porque si usted con esas máquinas, Miguel, no las topa, no las hace nada, porque dicen que no hay cómo toparlas y que tenemos que salvaguardarlas, entonces irán a otro lado, posiblemente a futuro. Aquí el tema es ser drásticos, no es cuestión de derechos y como muchos van a decir. Si usted está destruyendo con una máquina, afectando todo lo que es el área ecológica y no justifica y no tiene matriculada esa máquina y no tiene por qué estar ahí, al menos yo ordenara su destrucción. Lamentablemente la ley no me lo permite, pero esa es una acción urgente ante quien también está atentando. Por eso es que cuando encontramos un arma de fuego que atenta contra la vida, la destruimos. Esto es similar, porque no es que está destruyendo inmediatamente, pero sí a futuro, no solo a los seres humanos, sino también la fauna, la vegetación y afectando todo el sistema en sí, Miguel. Un tema final para concluir. Muchas gracias al general Alain Luna. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer esta semana? ¿Van a continuar los operativos? ¿Qué van a realizar? Por supuesto, quedará personal aquí haciendo el sostenimiento del área. Hoy tenemos previsto acudir al lugar, contar hoy sí con la autorización para poder retirar las máquinas. No tenemos lamentablemente la autorización para destruirlas, tendremos que transportarlas. En horas de la mañana estamos realizando acciones para que se permita pues el poder afectar el funcionamiento básico de estas máquinas, ojalá así se lo sea, pero también conversando con la ciudadanía para que en forma pacífica al menos retiremos ya esas máquinas de ese lugar y las transportemos
a un patio de retención donde después justifiquen la legalidad de las mismas. Eso es importante, al menos eso es lo que hay que hacer, y lo fundamental, el sostenimiento para que no vuelvan a ingresar al área, y también el accionar de las otras instituciones para dar las facilidades a la ciudadanía en cuanto al crecimiento y a la oportunidad de desarrollo que tanto demanda. Muchas gracias al general Alain Luna, alto jefe policial, director nacional de la Policía Judicial. Muchas gracias y seguiremos en contacto porque de por medio está la búsqueda de la verdad y también poner orden en el Ecuador. Muchas gracias, general Luna. Gracias, Miguel. Buen día. Muy amable. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-Americana, doctor Felipe Espinosa, para hablar precisamente el estado de las relaciones con Estados Unidos, la marcha hacia la búsqueda de acuerdos comerciales, la reunión del TIC, temas de interés en la relación con el principal socio comercial que tiene el Ecuador, los Estados Unidos de América. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo. Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que